Bueno, estamos listos para el reto de los teólogos. Fuerte el aplauso. Llegó la pastora Marlene Arroyo. Buenos días. Buenos días, Fernán. Buenos días, Moraima. Buenos días, Juan Carlos. Y buenos días a toda la audiencia preciosa que esté en sintonía con nosotros aquí en el reto de los teólogos. Eso. Bueno, qué bueno. ¿Quién empieza? Voy a comenzar con Juan Carlos, que le dio el espacio a una pregunta preciosa de una oyente. Pero ¿qué pregunta? ¿La tienes, Juan Carlos? Estoy buscando por aquí la preguntita que le dimos el espacio, de hecho, al oyente. Estoy poniéndome bastante Santa Claus, complaciendo a los oyentes porque como están envueltos en el segmento, pues me encanta que el público en el interés que tiene de aprender de la palabra participe. Nosotros siempre tenemos a Marlene, le hacemos las preguntas. Yo estoy siguiendo tus pasos porque yo también le di espacio. De verdad. Sí. Déjame buscar por aquí, Marlene, si me lo enviaste por WhatsApp. Por WhatsApp. Deja ver por aquí. Está abriéndome aquí y te le hice un círculo rojo. Sí, bastante. Un círculo rojo. Está loading. No, a ver si la abre. En lo que baja te cuento algo. Tuvimos una semana completa en Ponce. Es que me parece importante traerlo con el doctor José Batista. Tiene 86 años de edad y nos dio clase desde las 2 de la tarde en adelante a maestros, directores de escuela y otros interesados, y de 7 de la noche en adelante para la iglesia. Entonces, este es el anuncio que tenemos que dar. Nos certificamos en la teoría de la identidad. Y un grupo de profesionales nos estamos reuniendo para crear el curso ya está creado, más bien para añadirlo al currículo académico de diferentes iglesias, escuelas y colegios cristianos en Puerto Rico. Por lo tanto, si alguien nos está escuchando en esta hora y usted desea tener la respuesta, porque no es solamente señalar el currículo con perspectiva de género, sino cuál es la respuesta de las iglesias, escuelas y colegios cristianos en Puerto Rico, comuníquese con esta servidora al 787-644-2544. Se quedó loading, La leemos. Léela. Voy a leerla. Un abrazo para Lisbeth Lotti. Y Lisbeth Lotti nos hace la siguiente pregunta. Dice, ¿el Espíritu Santo se va de una persona que vive en pecado o siempre está morando allí? Sé que todos pecamos, entonces no creo que vaya y venga, pero tampoco creo que esté morando en una persona que viva por tiempo pecando delante de Dios. Entonces, ¿cuándo se va? Mira qué pregunta más interesante de Lisbeth Lotti. Y vamos a responderla rapidito. Bueno, si una persona toma la decisión de mantenerse en pecado, pues para poder responder correctamente, yo no le voy a llamar creyente. Porque una persona que ha tomado su decisión, que ha conocido la palabra del Señor y ha tomado la decisión de permanecer en pecado, y que el Espíritu Santo sin duda alguna ha estado redarguyéndole constantemente, y que cuando el Espíritu Santo redarguye, Juan Carlos, Moraima y Fernan, esto no es algo suave, esto no es light, no. El Espíritu Santo de repente, tú miras a la pared y te dice, no adulteres. Enciendes el televisor y no adulteres. Te congregas y ese día el pastor predica en contra del adulterio. Hablo de una persona que está en un pecado permanente de adulterio. Así ocurre con todos los pecados. Por lo tanto, quiero comenzar la respuesta de esta manera. No le llamemos creyente a una persona que simpatiza con el evangelio y que ha tomado la decisión de mantenerse permanentemente en el pecado sin arrepentimiento y que ha invalidado el poder de la sangre de Cristo, como dice las Sagradas Escrituras. Con esto dicho, antes de que Jesucristo muriera, entregara su vida por nosotros, antes de su resurrección, de su ascensión al cielo, el Espíritu Santo tenía una relación de entrada y salida con cierta gente, como que iba y como que venía. Y voy a darte varios ejemplos de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, que el Espíritu Santo en un momento determinado moró en el rey Saúl. Pero dice la misma palabra del Señor que el Espíritu Santo se le fue al rey Saúl. Otro ejemplo, Sansón. Dice la palabra del Señor que Sansón tenía el Espíritu Santo. Pero también dice la misma Biblia que en un momento determinado, por pecado, ese Espíritu Santo se fue
de la vida de Sansón. Como un ejemplo, como una contraparte, tenemos a David. El rey David pecó, pero dice la palabra del Señor, puede leer de asignación, en el primer libro de Samuel 16:13, que allí estaba el Espíritu Santo con David. De hecho, dice el Salmo 51:11, que David tenía un miedo de que el Espíritu Santo se apartara de él a causa de su pecado, de sus pecados, a causa de sus errores, de su imperfección, que llegó a decir, no quites tu Santo Espíritu de mí. Así que antes de Cristo tenemos al Espíritu Santo yendo y viniendo. Un ejemplo más, tenemos aquí a Basaleel, que dice la Biblia, que fue lleno del Espíritu Santo, Éxodo 31:2-5, para capacitarlo en una función particular, que era la elaboración de utensilios necesarios para el tabernáculo. Pero luego de Cristo, todo esto cambió. Y no tenemos a un Espíritu Santo que hoy está contigo y que mañana se te va y que luego vuelve y que hoy lo contristaste y salió de ti. No. Ese tipo de dinámica no la tenemos, no. Desde que el Espíritu Santo bautizó aquellos 120 en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice la palabra del Señor que comenzó a morar permanentemente en ellos, en los creyentes. Por eso comencé con la aclaración. Le llamamos creyente a una persona que aceptó a Jesús como su Señor, Salvador, Libertador, Redentor. Un creyente es alguien imperfecto, porque todos los creyentes cometemos errores. Un creyente en un momento determinado podría pecar, y es el mismo Espíritu Santo el que los redarguye, pero como es creyente, te caíste pero te levantas otra vez. Y una persona así, que ha tomado la decisión de ser fiel y de ser leal al Dios Todopoderoso, no tiene un va y viene del Espíritu Santo de Dios, sino que el Espíritu Santo de Dios lo ha sellado. Y el Espíritu Santo de Dios posiblemente ya lo ha bautizado y mora de forma permanente en esa persona creyente. De hecho, esa es la promesa del Dios Todopoderoso, que Él siempre estaría con nosotros y que jamás nos abandonaría. Finalmente, pero entonces darle, ¿verdad?, la conclusión a esta respuesta, pues tenemos que llegar entonces a la conclusión que el Espíritu Santo jamás abandona y jamás deja sola a la iglesia, jamás abandona a un verdadero creyente. Lea de asignación Romanos 8:9, que dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que este versículo es sumamente claro. Si alguien no tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios, pues es porque no es salvo. Y si no es salvo es porque no hay vínculo con Jesucristo de alguna manera. Muy bien, lea también Juan 14:16, donde dice la palabra del Señor que el Padre dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Amén. Wow, poderoso. Tremenda respuesta, ¿sí? Gloria a Dios. Que sí. Esto quita miedos, ¿no? Sí, esto quita muchos miedos, muchísimos miedos. Mucha gente que piensa, hoy soy salvo. Ajá. Ay, Dios mío, mira este pensamiento malo que yo tuve. Ajá. Ay, Espíritu Santo, no te apartes de mí. Y se creen que la salvación está pegada con, tú sabes, con una peguita. Sí. No, y el sentido de condenación que experimentan. Ay, sí, de culpa. Es peor que lo que el diablo puede hacer. Exacto. O sea, ellos le ganan al diablo en la manera tan horrible como se siente. Que se culpan a ellos mismos. Sí. Y gente también, Juan Carlos, rapidito, que cuando hablamos de esta frase tan peligrosita para algunos, seguridad de salvación. Ajá. He escuchado a un ministro decir que ellos no tienen esa seguridad de salvación. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo no van a estar seguros Claro. que somos salvos? ¿Cómo no vamos a estar seguros de que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios? Y David decía, devuélveme el espíritu de la salvación, o sea, el gozo de la salvación, el gozo de la salvación. Y se siente. Exactamente. Claro que sí. Exacto. ¿Cuál es la próxima? Vámonos con Moraima. Ok, también se la cedí a un oyente. Sí. José Luis pregunta, quiero saber cómo opera el espíritu de manipulación. Muy bien. Si hablamos de manipulación, tenemos que hablar de Jezabel.
Yo pienso, la rapidez, yo pienso que todo creyente ya sabe quién es Jezabel, pero para aquellos que no saben quién es Jezabel, Jezabel era el poder detrás del trono. Había un rey de Israel llamado Acab y estaba casado con una mujer llamada Jezabel, que era una mujer perversa, era una adoradora de Baales, pero no solamente adoradora, sino una promotora también de la adoración a Baal, hasta el extremo que aún el pueblo de Dios fue convencido a claudicar entre dos dioses, entre Jehová y el paganismo. Claro, siempre me gusta dar una buena noticia. Para estos espíritus de manipulación y para el espíritu de Jezabel, siempre el Dios Todopoderoso levanta un profeta, como el profeta Elías. Ahora, Jezabel se murió, pero el espíritu perdura, porque nos encontramos con otra mujer llamada Jezabel en Apocalipsis, haciendo lo mismo. Esta dice la palabra del Señor que se hacía llamar profetisa. Por lo tanto, ¿existe el espíritu de manipulación? ¿Y dentro de la iglesia? Sí, existe. Ahora, ¿cómo lo podemos identificar? Pues vamos rapidito. Comencemos diciendo que el nombre Jezabel significa sin cohabitación, dándonos la idea de que es un espíritu que se mueve de un lugar a otro, que se mueve de una generación a otra, y se caracteriza por lo siguiente. Número 1, la persona con este espíritu de manipulación no le gusta lo profético, porque se siente amenazada por un profeta. Así que lo profético es el principal blanco de su preocupación, porque si Dios habla, hasta allí llegó la manipulación, la adivinación. Número 2, esta persona que tiene ese espíritu de manipulación, obviamente no se va a concentrar en un neófito. No, se concentra en el poder, se concentra en los pastores generales y en el liderato de la iglesia. ¿Por qué? Porque desde allí puede controlar y puede manipular. La manipulación y el control son primitos. Ahora, lo otro que busca la persona que está poseída por este espíritu de manipulación, más bien atada, lo otro que busca es ganar el apoyo de la gente y el apoyo del pastor. Por lo tanto, la persona manipuladora siempre busca unas alianzas estratégicas, como decimos a los puertorriqueños, para salirse con la suya. Ahora bien, mucho cuidado, porque la persona que está con este espíritu tiene una apariencia espiritual. Así que hace un esfuerzo tremendo para aparentar cierta espiritualidad. Y esta persona siempre busca reconocimiento cuando manipula las cosas. Y obviamente, ¿por qué la gente manipula? Para obtener cierta ventaja. Algo más de este espíritu. Y cuando la persona recibe ese reconocimiento, reacciona con una falsa humildad. Pero esta falsa humildad le va a durar poco tiempo. Cuando se le confronta a una persona así, que tiene el espíritu de Jezabel y que es manipuladora, allí es cuando la conoces, porque la persona se pone a la defensiva y justifica sus acciones, justifica su discurso diciendo: yo solamente estoy haciendo la voluntad de Dios, o lo peor, Dios me dijo que hiciera esto. Número 7, rapidito. Otra característica es que una persona manipuladora siempre está diciendo que tiene las revelaciones sobre el gobierno de los asuntos de una iglesia o de una organización en particular. Una persona manipuladora busca a otra, ni por amor ni por amistad genuina, sino por motivos impuros. 9, no le gusta la rendición de cuentas. 10, ansiosos por obtener el control de alguna manera. 11, siempre tratan de ganar credibilidad y engañan a muchos con profecías. Cuidado con eso de las profecías allí, como decimos a los boricuas, a tutiplén. 12, aunque la imposición de manos es bíblica, esta persona le gusta estar imponiendo manos y le gusta estar impartiendo. Cuidado con eso. Imposición de manos es una palabra griega en la Biblia, epititemis. El apóstol dijo: no impongas manos con ligereza. Y epititemis, esa palabra griega, significa en español transmisión de espíritus. 2 cositas más. Y esta persona, 13, quiere ser considerada la más espiritual de la iglesia y oculta su baja estima con el orgullo espiritual. Lamentablemente, y es el último punto, la vida personal
de esta persona que manipula y que carga el espíritu de Jezabel es dudoso. Sea soltero, sea casada. Si está casada, su cónyuge tiende a ser bastante débil, inconverso o infeliz. Y esta persona quiere dominar y controlar a todo el mundo. Así que te di 14 características rapidito de cómo se conduce el espíritu de manipulación, en este caso particular, en una iglesia, en una familia. Excelente. Tremenda respuesta. Santo Padre. El rito de los teólogos. No, si el público está candente, candente. Sí. Qué bueno que están pendientes y también quieren participar, así que agradezco por las preguntas. Fernán, ¿verdad? Esta pregunta la hace un oyente de Bonito. De Bonito. Buena gente. Sí. Lo conozco. Está hasta extrema derecha. El asunto de Pablo y Bernabé, o sea, cuando hay discrepancias y hay ideas opuestas entre un hermano en Cristo y otro hermano en Cristo, la división por ideas puede ser posible sin afectar la unidad en el espíritu. Sí, puede ser posible. Y vamos a explicar por qué puede ser posible. Podemos diferir, estando todos poseídos por el Espíritu Santo de Dios, podemos tener diferentes formas de pensamiento y podemos diferir. Ahora, ¿por qué esto sucede? De hecho, mi recomendación inmediata es la siguiente. Mire, cuando hay disensiones, cuando hay diferentes formas de pensamiento en temas delicados, esto es lo que hay que hacer, mira. Vamos juntitos a la presencia del Señor y vamos a preguntarle a Dios, Dios, ¿y tú qué opinas de esto? Porque tenemos un Dios que habla y yo sé que esto es fuerte para algunos, pero en el año 2021 todavía Dios está hablando y todavía hay profetas en medio nuestro. Ahora, ¿por qué es posible, Fernán? Bueno, es posible por la mente y por las emociones. Tú sabes que allá en el paraíso, allá Adán, su alma y su espíritu no estaban separadas. No estaban separadas. Por lo tanto, Adán vivía en una perfecta comunión con el Todopoderoso. Es decir, un ejemplo, cuando el Padre le dice a Adán, tú le pondrás nombre a todos los animales. Pues Adán comenzó a fluir. Tú te vas a llamar caballo, y tu yegua, y tu gallo, y tu gallina. Y a todo esto Dios decía, amén. Amén, no hubo diferencia ninguna. ¿Por qué? Porque Adán tenía un conocimiento superior, un conocimiento intuitivo. Paréntesis. Yo he escuchado personas que dicen, cuando yo vaya al cielo, yo tengo tantas preguntas que hacerle al Señor. Mire, yo quiero reunirme con el apóstol Pablo para ver si Pablo me responde estas interrogantes. Yo tengo noticias para usted. Cuando usted esté en la Nueva Jerusalén conmigo, con Fernán, cuando usted esté en la Nueva Jerusalén, solo con entrar, usted no tiene que hacerse preguntas, porque usted va a ser perfecto y usted lo va a saber todo. Un conocimiento intuitivo. ¿Qué sucede? Que a causa del pecado de Adán, vino una separación de lo que es el alma y el espíritu. Gloria a Dios por la palabra, que como espada de dos filos vino a penetrar alma y espíritu, ¿verdad? Pero ahora hay separación de alma y espíritu. ¿Qué significa esto? Que ahora las personas, esto viene por el pecado adámico, tienen diferentes niveles, formas de pensamiento. Unos tienen una comunión con el Espíritu Santo mucho más alta, más íntima que otras personas, y allí vienen las diferencias de criterio. Pero como siempre me gusta dar, ¿verdad? Darle un buen toque, un buen ángulo a esto. ¿Sabes lo que dice la palabra del Señor? Porque estamos acostumbrados a escuchar que las disensiones son malas, que las divisiones no son de Dios, y es cierto, y que la Biblia condena, y que los que practican tales cosas no son personas, ¿verdad?, agradables delante del Señor. Sin embargo, ante todo esto que yo he dicho, dice la palabra del Señor en Mateo 18:7, que son inevitables y que tienen un aspecto positivo. La iglesia de Corinto estaba dividida. Entre otras cosas, le da asignación 1 Corintios 11:17 al 22, con temas como la Santa Cena del Señor.
No había ni siquiera unidad en el principio de la participación de la Santa Cena del Señor. Sin embargo, ahora dice el apóstol, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados y los que no. Así que tienen algo bueno de la disensión. La respuesta sería, la disensión revela quién soy yo realmente. ¿Cuál es mi comunión y mi relación con el Dios Todopoderoso? Por eso, el apóstol Pablo tiene razón. Es preciso que entre nosotros haya disensiones. Pero para terminar la respuesta, Fernán, sí, podemos ser todos de Cristo, podemos estar llenos del Espíritu Santo de Dios y al final del camino discrepar en ciertas cosas. Lo importante es que discrepar siempre con altura y con amor. Tremendo, qué buena noticia. Aleluya, hay buenas noticias dentro de todo. Sí. Bueno, estoy viendo la portada del libro. Claro que sí, mire, si usted quiere adquirir nuestro libro, Trasiegos de Gloria, o cualquiera de nuestros libros, tenemos 4 publicaciones, comuníquese con esta servidora al 787-644-2544. Hoy comenzamos campamento de verano en nuestro colegio. Aún estás a tiempo en Southeastern Victory College en Ponce. Campamento de verano, 787-644-2544. Y como siempre estamos haciendo, inventando algo, anótalo, Mujer de Dios, anótalo. Sábado 12 de junio a la 1 de la tarde, Congreso para Mujeres. Mujer, este es tu tiempo en Ponce, Puerto Rico. Para más información, 787-644-2544. Muchas gracias, pastora. Bendiciones. Señoras y señores, en Ruta Nueva Vida 97.7, en breve, el chef Omar de Goya viene por ahí, eso es lo próximo. Así es que no se vaya nadie. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Tienes que ir a Fresh Mart, que es un lugar donde encuentras los productos frescos, íntegros, puros que ellos siempre traen, y ahora tienen la forma en que puedas hacer tu compra saludable online con Fresh Mart at Home. Es fácil, es conveniente, es saludable. Desde cualquier lugar tú haces tu compra saludable online y puedes recibirla si estás en los pueblos de Guayna.